parar un poco y sobre todo reflexionar. Ayer, entre tantas cosas que uno consume, que lee, que se informa, una encuesta, y es una encuesta local, revela preocupación por el accidente cerebrovascular, por el bajo conocimiento que hay respecto del accidente cerebrovascular. Solo 1 de cada 5 salteños identifica los síntomas. Gabriela Orsusa, ella es cardióloga. Hola doctora, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, buen día. Solamente aclarar que soy neuróloga. Me ocupo Neuróloga. de las cuestiones circulatorias del cerebro, Me pero soy llamó, neuróloga. le voy a tirar las orejas a la producción, porque cuando me pone Gabriela Orsusa, cardióloga, ACV, dije, qué raro, cardiología con neurología, ¿no? Porque si estamos hablando de ACV, tendríamos que hablar de alguien que Claro, estudia pero exactamente. Bueno, bien vale la exactamente, aclaración. pero están vinculados porque los Sí. neurólogos a su vez especializamos y en este caso estudiamos las arterias que van del corazón al cerebro y están muy vinculados, se enferman por lo mismo, el corazón y el cerebro se dañan por lo mismo y los podemos cuidar de la misma manera. Uh-huh. Así que no le tiremos tanto las orejas. Bueno, igualmente me vale esto, ¿no? Porque si lo que vamos a hablar justamente es de esta encuesta que estaba leyendo ayer, de que solo 1 de cada 5 salteños identifica los síntomas, es muy común también que mucha gente piense en un infarto y no en un ACV, ¿o me equivoco? Tenés mucha razón. Años atrás se hizo mucha campaña y la gente sabe que si duele el pecho puede ser un ataque al corazón, un infarto, y rápidamente consulta porque además duele mucho, el paciente se descompensa. Pero es distinto con el ACV porque da síntomas que no duelen, que no todo el mundo conoce. Justamente en esta encuesta veíamos que 1 solo de cada 5 sabe reconocer los síntomas y eso genera una gran problemática en la salud. Uh-huh. No consultan rápidamente y se pierden la oportunidad de recibir un tratamiento que es efectivo, que puede revertir la discapacidad que genera el ACV, incluso la muerte. Uh-huh. Bueno, es fundamental, ¿no? Lo que vos decías. Si no conocemos, si no sabemos, no sabemos cómo actuamos tampoco, cómo respondemos a estas cuestiones. Y es lo que nos marca esta encuesta o esta estadística. Solo 1 de cada 5 salteños sabe qué es lo que le está pasando o sabe qué es lo que le pasa a esa persona y sabe cómo actuar. Exactamente, por eso es que aprovechamos estos espacios que gentilmente Fernando nos ofrecen de dar a conocer a la comunidad sobre estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo Uh-huh. se presenta el ACV? Lo primero que tenemos que saber es que es brusco. De golpe el paciente estaba muy normal, sin ningún tipo de síntomas, y comienza a sentir parálisis en la mitad del cuerpo. No puede mover ni la mitad de la cara, uno de los brazos o una de las piernas. Uh-huh. No puede entonces caminar, se puede caer, puede tener trastornos en el equilibrio, pueden ser pacientes como intoxicados con alcohol, como ebrios, pero en Uh-huh. realidad están teniendo una ACV, pueden tener problemas para hablar, no pueden pronunciar bien las palabras o no entienden lo que les dice, y también pueden tener trastornos en la sensibilidad de la mitad del cuerpo, como sentirlo adormecido, o inclusive pueden llegar a tener dolor de cabeza, aunque no es lo más frecuente. Claro. Ahora, Gabriela, esto que vos decís, ¿no? Es repentino, es de golpe. Sin embargo, existe, no digo una sintomatología, pero una predisposición de que esa persona puede llegar a sufrir el ACV. Sí, esas predisposiciones nosotros las llamamos factores de Uh-huh. riesgo vascular, que son reconocidas como la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, la falta de hacer actividad física, que es el sedentarismo, el problema de consumo de sustancias, ya sea tabaco, alcohol, drogas de uso ilegal, y la falta de sueño. Un paciente que no duerme bien, que duerme poco, que está estresado. Todas esas circunstancias van a predisponer a aumentar exponencialmente la posibilidad de que ese paciente tenga una ACV. Uh-huh. O sea, en tren de prevención hay que empezar a prestar atención a estas predisposiciones para evitar que llegue el ACV. Absolutamente, y lo hacemos con 2 estrategias. Una es el chequeo médico periódico con el médico Uh-huh. de cabecera. Ir a la salita cercana, tener un médico de cabecera que nos conozca y nos haga un chequeo de Claro. sangre para ver si no hay diabetes o colesterol alto, que nos tome la presión, a ver si no somos hipertensos, y que hagamos un electrocardiograma a ver si no hay una arritmia silente, silenciosa, que después podría dar una ACV. Y la segunda es lo que hacemos en casa, comer mucha fruta y verdura, alimentación saludable, actividad física y buen descanso. Uh-huh.
Y venimos a lo lamentable, digamos, cuando se produce el hecho, ¿no? Esto que vos decías, una persona que empieza a tener problemas para hablar, problemas para movilizarse, se le entumece parte del cuerpo, algunos dicen se le torció la boca, ¿no? Que es muy común ver en una persona se le corrió la boca. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, en esos momentos lo importante es primero mantener la calma y aclaro siempre qué es lo que no hay que hacer. No hay que darle de comer nada, no hay que darle una aspirina y no hay que pincharlo por ninguna parte al paciente. Hay que dejarlo en un lugar seguro, sentado o recostado y llamar inmediatamente al 911. El 911, que es el sistema de emergencia que nos va a llevar al hospital, que cuente con tomógrafos, con un protocolo, con médicos especializados para dar respuesta, ya sea en la parte privada o pública. En ambos sistemas tenemos, afortunadamente, equipos que tratan el ACV, pero como decíamos al principio, tenemos una ventana muy cortita, muy poquitas horas para poder ayudar efectivamente al paciente, así que cuanto antes se llegue a los centros, va a ser más efectivo el tratamiento que implementemos. Claro, bueno, vos sos justamente la jefa de la unidad de ACV del Hospital San Bernardo, ¿no? Pero creo que en estas circunstancias lo mejor sería ir a la urgencia del Hospital San Bernardo porque es la que tiene y la que nos va a garantizar que está todo el plantel médico y los elementos para diagnosticar rápidamente la ACV. En el hospital contamos con la unidad de ACV que tiene internaciones específicas de ACV, enfermeras entrenadas especialmente para esto. El entrenamiento es continuo y se cuenta con la articulación del tomógrafo del Estado, que no es nuestro, no es del hospital, pero que se articula para poder hacer los estudios. Pero la realidad es que siempre aconsejamos a la población que consulte, que llame al 911 y que sea derivado al centro de referencia, porque si bien el hospital cuenta con este servicio, también existe en la parte privada y no es bueno tampoco colapsar un solo sistema. Claro. Entonces, como hay sistemas privados que también lo tienen, también es bueno tener esa información. Claro, bueno, en este caso es el 911. Decía esto en función de que lo primero que uno hace es cargar al paciente y salir volando a la primera clínica o centro asistencial que se nos cruza por el camino. Y muchas veces llegás y o no hay la guardia o no tienen el elemento suficiente. Claro, por ejemplo, aclarar que si hay una sospecha de ACV, lo ideal no es ir a una salita, claro, como yo decía antes, para la prevención, que hay que ir a la salita, no hay que ir a los grandes hospitales. Pero para las emergencias, la salita no va a contar con esos recursos. Ahora, si estamos cerca, no tenemos cómo comunicarnos con el 911, y entonces la salita va a hacer la derivación, obviamente, oportuna al centro de referencia. En el caso de Salta, el Hospital San Bernardo sí cuenta con este sistema, pero a veces si uno, como decían, carga al paciente quizás en el auto, en la desesperación, se pierde de un cuidado que sí el sistema de SAME que está entrenado, que va haciendo unos cuidados, unos controles que nos aceleran a nosotros el tratamiento. Entonces, si es posible, lo ideal siempre es un sistema de emergencia primero para que sea trasladado al lugar apropiado. Exactamente. Insisto en esto, ¿no? Es muy común cuando suceden este tipo de eventos o de situaciones, darle agua, acostarlo, moverlo. Es preferible, lo primero, llamar al 911, al servicio médico, y después mantener a la persona quieta y con tranquilidad. Exactamente, quieta y segura. ¿Sí? No levantarlo, no hacerlo caminar, sino acercarlo a la puerta para el despacho pronto cuando llegue la ambulancia, no pincharlo, no darle agua, no darle alimento ni medicación en ese momento. Sí cargar quizás toda la medicación que toma el paciente en una bolsita para que llegando al hospital los médicos puedan saber qué es lo que estaba tomando, que va a ser de mucha utilidad esa información. Gabriela, Salta ¿está predispuesta a su población, está predispuesta a tener este tipo de accidente cerebrovascular o esto es una media nacional y Salta está dentro de esa media nacional? No tenemos estadísticas comparativas con Nación para poder ser muy exacta con la respuesta, pero sí sabemos, tenemos dos cuestiones en cuenta. Argentina está en la media latinoamericana en cuanto a incidencia y aumento de los casos en los últimos años. Y otra información que sí tenemos de Salta es que en comparación tenemos una circunstancia que otras provincias no tienen, que es la enfermedad de Chagas, que sí predispone a la presentación de ACV. En el hospital hicimos una investigación
hace unos años, donde encontramos que el 30% de los pacientes con ACV tenían Chagas y la mayoría de ellos no lo sabían, y esa era la causa de su ACV. Así que dentro de la prevención está bueno tener eso en cuenta y saber que la edad de presentación cada vez se está haciendo a edades más jóvenes. Sí. Y Salta no escapa a esa información latinoamericana. Bueno, vuelvo a la prevención, es fundamental, vos lo dijiste, ¿no? Cuánto mejor tener un médico de cabecera, y si todos pudiéramos tenerlo, porque un simple análisis clínico nos permitiría empezar a prevenir. Exactamente, no es bueno ir al médico cuando algo malo está sucediendo, porque ya estamos llegando tarde. La prevención anual, los controles de tensión arterial periódicos, los hábitos de vida que nos va a aconsejar el médico son los que van a hacer que no tengamos que llegar a una emergencia, no tengamos que prevenir una discapacidad o lamentar el fallecimiento de un familiar, un ser querido. Yo decía al principio, ¿no? Esta vorágine en la que vivimos, este estrés permanente, esta preocupación permanente, ¿también contribuyen al desarrollo de la ACV? Sí, está demostrado que los problemas de ansiedad y depresión se encuentran mucho más frecuentes en pacientes que sufren una ACV, no solamente a posteriores de la ACV, sino previamente. O sea que los problemas de salud mental también tienen que estar en esa agenda de prevención cuando uno consulta al médico de cabecera, controlar si hay alguna situación de ansiedad, de depresión, de autopercepción de soledad, de falta de propósito, que son las cosas que se han visto asociadas a estos factores de riesgo, no solo cerebrovasculares, sino también cardíacos. Claro, bueno, ahí está la relación, ¿no? También de lo cardíaco con lo cerebral, ¿no? Así es, vinculado. Tal cual. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, y ojalá sirva y ojalá la gente tome conciencia, primero de la prevención, no lleguemos a la ACV, y segundo de cómo actuar cuando se presente. Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta información. A vos, que tengas un buen día. 8 de la mañana, 52.